Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditación en la palabra de Dios, predicación y oración. Bienvenidos para este culto. Hermanos también que se conectan con nosotros de diferentes lugares del país y también otros lugares del mundo. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Estamos estudiando, enseñando y predicando el libro de Levítico, y para esta ocasión vamos a hacerlo con el capítulo 5 de Levítico. Hemos dicho que en Éxodo Dios se acercó al hombre y en Levítico el hombre se acercó a Dios por medio de sacrificios de animales. El inocente animal moría en lugar del hombre culpable. Pero esa muerte y derramamiento de sangre cubría el pecado, tapaba el pecado, no lo quitaba. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, Cristo que murió en la cruz, su sangre sí, quita el pecado, limpia el pecado. En su justicia, Dios nos mira como si nunca hubiéramos sido pecadores. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y este capítulo habla de las ofrendas expiatorias ofrecidas por los pecadores. Ofrendas expiatorias. ¿Y qué significa la palabra expiación? Que se repite 15 veces en el capítulo 4 y 16 veces en el capítulo 5 que estamos estudiando. Se repite esta palabra 16 veces. La palabra expiación significa pagar, significa reparar, redimir, también quiere decir resarcir. Expiación también significa borrar las culpas. En este caso con los sacrificios en el Antiguo Testamento, cubrir las culpas, tapar las culpas. Pero Cristo no cubre las culpas. Cristo quita las culpas, lava las culpas. Y nos mira, como ya dijimos, en su justicia, como si nunca hubiéramos sido pecadores. Amados hermanos, estudiemos este capítulo 5 de Levítico en 4 partes. En primer lugar, expiación por los pecados cometidos en ignorancia. Leamos los versículos 1 al 5 de Levítico. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Por ejemplo, si alguien veía robando, tenía que darlo a conocer. O si alguien miraba que había algún tipo de acoso sexual contra otra persona, tenía que ser denunciado, como hoy también. Y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Esto de delinquir significa cometer delito. Dios quería, era su voluntad, que cada persona viva en santidad y no debía tener contacto con alguna mortecina, con alguna cosa inmunda. Así nosotros hoy también tenemos que vivir en santidad,
vivir en integridad, apartados del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cada uno de nosotros, hombres casados, dedicados a nuestra esposa. Porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es un acto de concupiscencia. Y la concupiscencia es cometer el acto pecaminoso en la mente. Dios quería que su pueblo sea santo. Dice el verso 3, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver. Por eso decimos en ignorancia, si después llegare a saberlo, será culpable. Claro, hay pecados que podemos cometer y luego nos damos cuenta que es ofensivo. El peor pecado es el que parece que no es pecado. Por ejemplo, entre nosotros es cosa normal llegar atrasados a un culto, a una reunión. Ese es el pecado, o es un pecado que parece que no es pecado. A algunos no les parece que hay nada de malo conducir un vehículo sin un documento, sin su licencia, sin su matrícula. Para otros no hay nada de malo tener a sus hijos en una unidad educativa pagada y no cancelar 2 meses, 3 meses o 5 meses. Y dice la persona, pero exhortan a mi hijo por gusto porque solo estoy caído 5 meses, solo no he pagado 6 meses. Entonces son pecados que le parece a la gente que no es pecado. No les parece que es pecado conectarse directamente al fluido eléctrico. Y no les parece que hay ningún pecado en comprar algún artículo sin pagar, sin cancelar el impuesto, el IVA, en el caso de nuestro país. Entonces dice, si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, le parecía que no era pecado. Si después llegare a saberlo, será culpable. Después se reflexiona que lo que hacemos no está bien delante de Dios. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Dice Salomón, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Cuando hacemos una promesa, dice aquí, cuando alguno jurare, le hacemos promesas a Dios y esas promesas hay que cumplirlas. Y nosotros los casados también hicimos una promesa a nuestra esposa, de serle fiel toda la vida. Y hay que guardar esa promesa. De igual manera, la promesa que le hace la esposa a su esposo delante de Dios y de muchos testigos, hay que conservar, hay que guardar, ser fiel a esa promesa, ese pacto que Dios hizo entre un hombre y una mujer llamado matrimonio. No hay que hacer juramentos a la ligera. Dice la palabra, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Qué pasaba cuando una persona cometía estos pecados en ignorancia? Dice el verso 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.
La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios, que lo que hemos hecho es malo y que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y nosotros estamos de acuerdo con Él, que Él aborrece el pecado. Y cuando pecamos como creyentes, un camino tenemos una salida, y esta la encontramos en 1 de Juan capítulo 1, los versículos 8 al 10. 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, cuando reconocimos que el inocente Cristo, el justo Cristo, murió por nosotros injustos y culpables, allí el Señor nos perdonó, nos limpió con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y Él nos perdonó los pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Él no quiere que vivamos pecando, pero si pecamos, Él quiere que confesemos nuestros pecados. Porque por esto decimos, y por esto la Biblia afirma, que tenemos la vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero si pecamos, tenemos que confesarlos. La confesión continua habla, muestra que sí tenemos una salvación genuina. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti, he pecado. Yo te confieso mi maldad. Y cuando una persona no se ha arrepentido, los que nunca se han arrepentido, tienen que confesar sus maldades, tienen que decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que yo merezco la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dijo Pablo. Otra vez el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean ustedes que la confesión también tenía que ser practicada en el Antiguo Testamento. Otra vez, leamos Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, el pecador, hombre o mujer, confesará aquello en que pecó y recibía el perdón de parte de Dios. En segundo lugar, veamos ofrendas ofrecidas por pecados cometidos contra Jehová. Todo pecado es contra Dios, contra Jehová. Levítico 5, del 6 al 13. Leamos. Levítico 5, 6 al 13. Y para su expiación por los pecados cometidos en ignorancia, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, se lo llama una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. ¿Qué implica esto? Que el animal inocente moría en lugar del culpable, en lugar del pecador, así como Cristo, el inocente, murió por nosotros, los culpables.
Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Este es el sacrificio que presentaron los padres de Jesús, José y María, el uno para expiación y el otro para holocausto. Holocausto significaba que el animal era quemado totalmente en el altar de bronce o en el altar de sacrificio. Y esta ofrenda llegaba como olor grato al Señor. Verso 8, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Ya dijimos, ¿qué es expiación? Es borrar las culpas, es pagar, es redimir, resarcir. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará su cuello, de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Todo esto representando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Noten ustedes, hermanos, que era también la ofrenda de acuerdo a la capacidad económica del ofrendante, de acuerdo a la capacidad económica del hombre pecador, de la familia. Unos podían entregar un buey, otros podían entregar un macho cabrío, otros un cordero, y en el caso de los que tenían menos, 2 tórtolas o 2 palominos, y también era de acuerdo a su posición. Las personas que tenían autoridad, como el caso de los sacerdotes ungidos, tenían que presentar un buey, tenían que presentar un toro como ofrenda de expiación delante del Señor. Estamos leyendo hasta el verso 13. Dice el verso 10, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Amados hermanos, ya hemos explicado, ese perdón era por supuesto un perdón temporal. Estos sacrificios cubrían el pecado, tapaban el pecado, pero claramente dice el libro de Hebreos, esta sangre no quitaba el pecado, no limpiaba el pecado, como sí lo hace la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Flor de harina, ya lo hemos visto, era la mejor harina, la más pulverizada para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ser presentado en holocausto significa ser presentado en el altar de bronce
a la entrada del atrio o el altar de sacrificio o el altar del holocausto, y allí era quemada y ofrecida para Dios. Hermanos queridos, ¿qué implica todo esto? ¿Qué aprendemos? Nosotros debemos practicar una confesión continua. Cada vez que pecamos o cada vez que pequemos, debemos de confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios y también reconciliarnos con nuestros hermanos para vivir en paz con Dios y también en paz en la familia y en paz en su iglesia. Y las personas que no tienen a Jesús, que no conocen a Jesús, los no creyentes, no tienen paz y no viven en paz. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sus pecados sean perdonados. Porque Dios vive en enemistad contra las personas que pecan y que viven pecando y que no se arrepienten de sus maldades. Viven de espaldas a Él. La primera oración, la primera confesión que Dios oye de un hombre pecador, de una mujer pecadora, es su oración de arrepentimiento. Cuando la persona reconoce que merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y reconoce que el inocente Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros los culpables. Cuando el pecador reconoce que el Santo Cristo, el inocente Señor Jesucristo, murió en su lugar como su sustituto, llevó su culpa y se reconoce culpable, lo confiesa, lo afirma, lo cree, recibe el perdón de pecados. El Señor Jesucristo le limpia los pecados, quita los pecados y hace de esa persona una persona nueva, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, el que ahora está con Cristo, nueva criatura es, nueva persona es, nuevo hombre, nueva mujer. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Punto número 3, ofrenda expiatoria cuando una persona pecaba en cosas santas. Versos 14 al 16. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, en las cosas santas de Jehová, en las cosas santas de Jehová, ¿qué es esto? Por ejemplo, el presidir, dirigir, procurar enseñar en un grupo de discipulado sin orar, sin haber estudiado la palabra del Señor, sin investigación. Esta es una falta delante de Dios. Cuando nos quedamos con lo que a Dios le pertenece, Él es dueño de todo, pero no entregamos nuestras ofrendas, nuestros donativos para Él, y no lo hacemos. Y esto es una falta, esto es yerro delante del Señor. Cuando guardamos silencio y a nuestro alrededor hay gente que necesita oír el mensaje de salvación y nos quedamos callados y no hablamos, estos son pecados por yerro. No obedecemos la palabra de Dios. Y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. Siempre el animal tenía que ser sin defecto, porque esto es una figura de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien vivió aquí sin defecto, impecable. Nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno, el creador del universo. Vino a esta tierra en persona, se encarnó, se humanó, se hizo como uno de nosotros, pero vivió santamente, nunca pecó y tampoco nunca podía pecar, porque Él es Dios. Tomó forma humana y
El animal en el Antiguo Testamento, que es una figura de Cristo, tenía que ser sin defecto, porque para Dios es lo mejor. Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero que del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Añadirá, dice, entregará la quinta parte. Hay personas que se usan lo que a Dios le pertenece y dicen, ocupé el diezmo porque había en mi hogar una gran necesidad, una persona se enfermó y tuvimos que ocupar ese dinero que le pertenece al Señor y lo ocupamos transitoriamente. Bueno, ahí dice, añadirá a ello la quinta parte, es decir, como un 20%. Se añadirá al valor original, la quinta parte. Y la persona confesaba su pecado y no hay duda que el Señor la perdonaba. Y en último lugar, en los versículos 17 al 19 del capítulo 5 de Levítico, ofrenda expiatoria, cuando una persona pecaba sin saberlo. Leamos 17 al 19. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Los mandamientos que Dios dio, escritos dichos mandamientos en aquellas tablas que estaban dentro del lugar santísimo, dentro del arca del testimonio. Los mandamientos tenían que ser aprendidos de memoria, pero también había que ponerlos por obra, obedecerlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, el marido de tu prójimo, la casa de tu prójimo, los títulos de tu prójimo, el nivel económico de tu prójimo, la apariencia física de tu prójimo. Cada uno viva contento como es, sin complejos, y cada uno contento con lo que tenemos ahora. Después, si el Señor nos permite vivir, podemos tener un poco más o a lo mejor tener menos. Pero dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, cuando una persona pecaba sin saberlo, igual tenía que presentar una ofrenda expiatoria. Dice el versículo 19, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, y tenía que presentar su ofrenda y confesar su pecado. ¿Qué presentaba? Dice el versículo 18, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Ya sabemos el sacrificio en qué consistía.
el inocente animal, en este caso el inocente carnero, moría por el culpable, hombre o mujer. Esta es la ofrenda expiatoria. Vamos a mirar, quiero llevarlos, hermanos queridos, a Hebreos, el capítulo 10. Vamos a revisar Hebreos, el capítulo 10. Como el capítulo 5 de Levítico habla de sacrificios, habla de ofrendas, habla de holocaustos, y todo esto tiene que ver con la muerte de animales inocentes que morían en lugar del pecador, en lugar del pecador. Veamos lo que dice Hebreos 10. Hemos revisado ya este capítulo en otras ocasiones. Unos cuantos versículos. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios continuos nunca pueden quitar los pecados, borrar los pecados, como sí lo hace la sangre de Cristo. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, la sangre no puede quitar los pecados. La sangre de los animales, toros, machos cabríos, ovejas, aves, no puede quitar los pecados. Verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En Isaías capítulo 1, allí el Señor dijo, ya tengo hastío esto. El Señor tenía hastío de tantos sacrificios, del cebo, del quemar la grosura. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía pecando, la vida seguía igual. Y en ese capítulo Dios invitaba a su pueblo para que se vuelva a Dios, que abandonen el pecado, que restituyan a la viuda, que hagan bien, porque sus acciones demostraban que vivían de espaldas a Dios. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, la ofrenda, su muerte, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios de bueyes, machos cabríos, de ovejas, de cabras, de tórtolas, derramamiento de sangre que nunca podían quitar los pecados, que nunca podían lavar las manchas de nuestra alma. Hermanos y amigos, la persona sin Cristo no vive en paz, vive con un vacío que no lo llena con nada, no lo llena con el dinero, ni con los vicios, ni con el deleite sexual, nada llena el vacío, solamente cuando Cristo viene a vivir dentro de nosotros. Dice ahí el verso 11, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En contraste, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ya no el sacrificio continuo. Cristo se ofreció, Cristo se sacrificó
una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y hoy continúa intercediendo por nosotros. La muerte de Cristo hizo que nos reconciliáramos con Dios. Él nos reconcilió con Dios y tenemos que aceptar su sacrificio. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda, no ofrendas continuas, con una sola ofrenda, entregó su vida, su cuerpo en la cruz, hizo perfectos. Perfecto significa cabal, nos hizo maduros, aptos, con un carácter como el de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Nosotros, apartados por el Señor. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Vivimos una vida que le agrada a Él, o procuramos vivir una vida que le agrada a Él. Dice el verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo, siempre por la sangre de Jesucristo, el sumo sacerdote ingresaba cada año al lugar santísimo con sangre ajena. Cristo entró al lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice el texto, el velo del templo se rasgó en dos y el camino que estaba cerrado quedó abierto para que toda persona pueda ir a Dios por medio del Señor Jesucristo. Hay un solo intermediario, hay un solo mediador, no hay mediadora ni mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Usted, mi amigo, puede ir a Dios por medio del Señor Jesucristo. La primera oración que Dios escucha de un hombre o mujer no creyentes es la oración de arrepentimiento. Cuando la persona reconoce que el inocente Cristo, que el santo Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros los culpables, nosotros pecadores. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, qué hermoso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, en plena confianza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, nuestra decisión de seguir a Cristo. Este camino por el que transitamos, vamos por el camino, porque Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Él, sino por mí. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fieles, mis hermanos, hasta la muerte. Mantengámonos con la mirada en Jesús, en el estudio de la palabra, cada día reconociendo que el inocente Señor Jesucristo murió por nosotros, los culpables, que Él tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto y que hemos recibido el perdón de pecados y que tenemos ya la vida eterna.
cada día recordando que nos vamos a morir, pero resucitaremos. Así como Jesús se levantó de entre los muertos por su propio poder, Cristo nos levantará de entre los muertos, ya no con un cuerpo mortal, ya no con este cuerpo que se enferma, que se encorva, este cuerpo que va muriendo, se va desgastando. Él nos resucitará con un cuerpo glorificado. Este cuerpo es apto para vivir aquí en la tierra, pero resucitaremos con un cuerpo apto para vivir con el Señor, con Dios en gloria por toda la eternidad. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vean, hermanos, hay hermanos que desde la pandemia ya no se congregan. Y dice el verso 25, no dejando de congregarnos. Hay personas, hay creyentes muy fieles, ancianas, ancianos, que ya no pueden congregarse. Allí están en sus hogares y se conectan, sí, en la pantalla de su televisión y participan con nosotros de esta reunión, de este culto, de predicación, de oración. Y gracias a Dios por ellos, por su fidelidad. Pero hay otros que no tienen excusa y han dejado de congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dicen que no es importante congregarse en un lugar de reunión. Sí es importante. Aquí dice, no dejemos de hacerlo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En un grupo pequeño de discipulado se ora los unos por los otros, se escuchan las necesidades, las peticiones de oración. Allí uno recibe ánimo, consuelo, apoyo, ayuda. Pero hay del solo que está en su casa, no dejando de congregarnos, porque juntos aprendemos. Siempre recuerdo la ilustración que han hecho algunos pastores. Los carbones arden cuando están juntos, pero si un carbón encendido lo sacamos y lo ponemos aparte, en pocos minutos se apaga, se muere. Así también un creyente tiene que estar donde el fuego está ardiendo, en la iglesia del Señor, y tenemos que ser parte de ese fuego ardiente. Cada uno es un carbón que arde, no dejando de congregarnos, mis hermanos, hermanos queridos, como algunos tienen por costumbre. Y para orar, volvamos a Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, cuando algún creyente pecare, un camino tiene, confesará aquello en que pecó. Ya leímos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les voy a rogar que nos pongamos de pie para orar al Señor y terminar. Estemos de pie y oremos a Dios. Soberano Dios, a ti vamos, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que vivió aquí en la tierra como 33 años y nunca pecó. Él es impecable, santo, y nunca podía pecar porque Él es Dios. Dios que tomó forma humana. El inocente Cristo murió en la cruz por nosotros los culpables, el justo por nosotros los injustos. Tú moriste, Señor, en la cruz como nuestro sustituto, en el lugar de mis hermanos y en mi lugar. La paga del pecado es muerte, pero nuestros pecados fueron expiados allí en la cruz, donde Cristo sufrió
y derramó su vida, derramó su sangre para darnos la salvación, la vida eterna. La sangre de Cristo no solo cubre el pecado, no tapa el pecado, lo quita, lo limpia. Y en tu justicia tú nos miras como si nunca hubiéramos pecado o como si nunca hubiéramos sido pecadores. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Hemos aprendido en este capítulo 5 de Levítico que debemos confesar continuamente nuestros pecados cuando pecamos. Y puede que cometamos algún pecado en ignorancia, pero igual hay que confesar nuestros pecados. La confesión continua demuestra que tenemos una relación genuina, una salvación genuina que hemos recibido de ti. Cuando nos arrepentimos, tú perdonaste nuestros pecados pasados, los presentes y también los futuros. Por esto decimos que tenemos la vida eterna que tú nos has dado. Pero, Señor, cuando pecamos, siempre un camino tenemos, confesar nuestros pecados. Mis hermanos y hermanas, hay algo que confesar en este momento aquí de pie. Confesémoslo. Confesemos nuestros pecados a Dios. Hagámoslo en este momento. Porque si los confesamos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dígale al Señor: Señor, yo te confieso mi pecado. ¿Qué pecado? Cada uno sabe. Y los que nunca se han arrepentido, o aquí presentes, o que están participando de esta reunión, en algún lugar, allí dígale al Señor: Señor, en este momento yo me arrepiento de mis maldades. Yo reconozco que merezco la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero en este momento también reconozco que tú, el inocente Cristo, el Cordero de Dios, moriste por mí, que soy culpable, en la cruz del Calvario. Reconozco y creo que tú moriste por mí en la cruz como mi sustituto. Yo creo que tú derramaste toda tu sangre. Eres santo, moriste por mí, perdóname mis pecados. Lava las manchas de mi alma con la preciosa sangre que derramaste en tu sacrificio. Gracias, Señor, por expiar mis pecados, por perdonar mis pecados, por quitar mis pecados. Y porque ahora me miras como si nunca hubiera pecado o como si nunca hubiera sido pecador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Porque he oído que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias por esta salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con la mirada en Jesús. Y que estudiemos la palabra del Señor y la obedezcamos. Y que prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz. Por tu muerte. Porque tú eres nuestro único Salvador. Te amamos, te adoramos y vivimos agradecidos por la salvación recibida por tu gracia. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes y para los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en este culto. Dios les bendiga. Sigamos viviendo hasta que Dios lo permita en esta tierra
con la mirada en Jesús. Dios los bendiga. Amén.